Radio Libertad y sus efectos en el país no han dejado de preocupar también o de llamar la atención del propio ministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Miguel Castilla. Ha reconocido esas alzas y también ha indicado que podrían estarse tomando las medidas necesarias para estar evitando que pueda afectar a la población de los sectores económicos más necesitados. Ahora, ¿qué alternativas hay frente a esto? Hay una entidad financiera que ha hecho unas proyecciones y ha señalado que en el rubro alimentos podríamos tener una inflación cercana al 8%, solamente en este rubro, porque la global me parece que se acercaría al 2 o 3%. 3%, ¿no? Según también esta entidad financiera. Ahora, lo que más preocupa a las amas de casa, pues precisamente es el tema de los alimentos y sobre todo también los especuladores, que a veces escuchan, va a subir el pollo, va a subir el maíz, ya están escondiendo el producto o ya están vendiéndolo con un poquito sobreprecio. Bueno, ¿qué alternativas podemos tener frente a esto y cuál es la información con la cual se debe de contar de manera correcta, ¿no? Para estar evitando o hacer frente a estos especuladores, si se puede hacer algún tipo de control, aunque parece complicado. Bueno, para hablar de este tema está con nosotros el señor Hugo Fano. Él es director de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, señor Fano? Muy buenos días. Por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿debemos estar preocupados? Bueno, a ver, quisiera explicar dos cosas, ¿no? En realidad, las alzas actuales de los precios es parte de una tendencia que todavía no se consolida. No sabemos si van a continuar subiendo o estas pueden revertir. Pero cuando lo vemos en el conjunto, en estos momentos, por ejemplo, si nosotros vemos solo de los últimos 30 días, sí ha habido un incremento de precios de algunos alimentos importantes. Por ejemplo, las harinas, los fideos se han incrementado, ¿no? Entre 2 y 3%. Algunos se dicen hasta 5%, depende del tipo de producto, porque hay una variedad de productos. Pero si nosotros cogemos los primeros días de enero y lo comparamos con los últimos días de agosto, que estamos actualmente, más bien los precios han disminuido, es decir, han tendido a disminuir. Entre 2 hasta el 6% han disminuido estos precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha habido desde enero y febrero una caída sostenida de los precios de los alimentos, ¿no? Y luego, nuevamente, a partir de julio, a mediados de julio, en algunos casos, han empezado nuevamente a subir. Entonces lo que estamos observando es solo una parte de un fenómeno histórico que normalmente se da, o sea, hay siempre alzas y bajas de los precios de los alimentos y lo que no sabemos es si la actual alza es una tendencia hacia futuro que se va a sostener, porque eso depende de varios factores. A nivel internacional hay dos grandes productos que en estos momentos sí están afectados, ¿no? Uno es el maíz amarillo duro y el otro es la soya. Ambos están afectados por una sencilla razón, porque en Estados Unidos y parte de Europa Central, que son productores de estos tipos de alimentos, ellos en este momento están sufriendo una sequía que indudablemente va a afectar el stock mundial, pero hay otros países como Brasil, como Argentina, Paraguay mismo, que no están afectados por este tipo de fenómeno climático. El riesgo es que se podría dar una alza sostenida de los precios internacionales si es que estos países deciden no poner stocks en exportación. Es decir, si primero deciden guardar para el consumo interno y luego reciben los excedentes, empezar a comercializarlo y cubrir la demanda que Estados Unidos o algunos países de Europa no podrían sostener. Si eso se diera, y que es lo que en realidad a nivel mundial se está alertando y se está diciendo, por favor, no guarden los stocks, traten de comercializarlo, de tal manera que eso puede atenuar el alza de los precios, ¿no? Pero por otro lado también se está diciendo a Estados Unidos y a otros países que dejen de destinar a biocombustibles algunos de estos alimentos y más bien lo destinen a la alimentación mundial. Claro, eso ya no depende de nosotros. Y eso ya no depende de nosotros. Si eso se diera, entonces los precios no tendrían, esa alza sostenida que algunos están prediciendo. Pero hay que estar en todos los campos. Entonces hay que estar en todos los campos. Entonces el Ministerio de Agricultura, en primer lugar, está haciendo un seguimiento muy cuidadoso de esta información. Está viendo cómo están reaccionando la producción en Brasil, en Argentina, que son dos grandes productores de soya y de maíz. Y también está viendo en el caso de Europa cómo está la producción de trigo. Porque en el caso del trigo, si bien la sequía puede haber afectado en Estados Unidos, no ha afectado necesariamente en los países europeos. Entonces, todavía en trigo tenemos un cierto margen. Sin embargo,
Es indudable que el precio del trigo, el precio internacional del trigo, sí empezó a subir a partir del mes de julio. Y inmediatamente acá los precios de los alimentos subieron. Pero cuando estaba bajando el precio del trigo, el precio del maíz, el precio de la soya, los alimentos acá en el país demoraban en bajar. Entonces, eso es una situación que siempre en el mercado nuestro se da. Ahora, el congresista Johnny Lezcano, y creo que más de uno por ahí ha lanzado la idea de que se pueda crear un fondo de estabilización de precio de los alimentos de primera necesidad como recursos, dice, de la caja o con recursos de la caja fiscal. ¿Es esto, usted cree, aplicable? ¿Es viable en nuestro país, tomando en cuenta que hay una experiencia también del recurso del fondo de estabilización de los combustibles? Bueno, en realidad son alternativas que hay que darse, ¿no? Porque acá hay que ver dos cosas. Por un lado, el consumidor que no se ve afectado. Por otro lado, el productor que tampoco se ve afectado. Porque cuando caen los precios, el productor se ve afectado, ¿no? Y hemos tenido varios meses de caída de precios que el productor pues ha tenido precios en chacra bastante bajos y muchas veces perdiendo, ¿no? Recuerden que hace 50 años un productor del país producía para él y para una persona más, pero actualmente un productor del país produce para él y para 3 personas más. Entonces, indudablemente ellos tienen que atender una demanda bastante fuerte. Cuando se dan estas situaciones en los precios internacionales hay varias medidas que se puedan tomar. Por lo menos en el Ministerio de Agricultura apostamos más bien por el cambio. ¿Qué significa el cambio? Por ejemplo, en estos momentos se está apostando por incrementar el área de la superficie bajo riego, no solo de la costa sino también de la sierra, con pequeños reservorios. El presidente de la República anunció que se va a dar mucho peso a esto. ¿Qué significa poner varias hectáreas bajo riego? En primer lugar, que se puede tener una producción más estable durante el año. En segundo lugar, de que los rendimientos se van a incrementar. Y para lograr eso, para garantizar que se incrementen, el Ministerio de Agricultura, además de abocarse en la construcción de estos reservorios, en financiar esto con participación de los productores, también se está abocando en la capacitación, en la asistencia técnica y se está abocando en una reconversión productiva. Hay productos como la quinoa, hay productos como algunos granos andinos, otros cereales, ¿no?, y menestras que serían muy importantes y que pueden sustituir, pero en estos momentos si yo voy al mercado encuentro que estos productos son mucho más caros que el arroz. Quizá porque faltan las condiciones. Porque faltan las condiciones, entonces hay que apostar también a mediano y largo plazo. Como Ministerio de Agricultura a nosotros nos interesa un crecimiento sostenido, un crecimiento que sea sostenible hacia el futuro. Y yo creo que una medida, digamos, de protección, de subsidio, es una medida temporal y que no genera sostenibilidad al país. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Agricultura, sin necesidad de criticar otras opciones, sino observarlas, creo que el Ministerio de Agricultura está apostando por una opción que sea mucho más sostenible en el mediano y en el Ahora, largo entendemos plazo, lo que usted señala a largo plazo, de repente mayor tecnología, más reservorios, aprovechar incluso esta coyuntura difícil internacional para apoyar a los productores nacionales, ¿no? Ahora, pero a corto plazo, frente a esta escasez que se viene de afuera, ¿qué medidas se van a tomar? Hay quienes sugerían que de repente en vez de pan hay que comer la papa, hay quienes decían mejor hay que combinar la harina de trigo con otro tipo de harina que se produce aquí en nuestro país. ¿Cuáles son las alternativas? Claro, esas opciones siempre han estado presentes, pero a ver, en primer lugar yo creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Cualquier tendencia que se produzca hacia futuro recién nos estaría afectando a fines de año. Claro. ¿No? A fines de año y en el año 2013 tendríamos que evaluar cómo están nuestros stocks. Miren, los stocks, según los volúmenes importados de estos alimentos, del maíz amarillo duro, de la soya, también los volúmenes importados de la leche entera, ¿no? De la leche, etcétera, todavía tenemos stocks suficientes, todavía podemos soportar. ¿Pero qué podemos hacer antes de? Y creo que el país lo que debe hacer, y ahí es bien importante tomar en consideración que como país en conjunto, no solo el sector público, sino también el sector privado, debe tomar en cuenta que una estabilidad de los precios en el año 2013 haría ganar a todos a la vez. O sea, no especulemos sobre la posibilidad de estar incrementando los precios, sino más bien pensar que a fines de año y en el año 2013
podemos todavía dar sostenibilidad a nuestro Ahora yo entiendo ese punto, porque hay muchos comerciantes muy astutos y dicen, ya como se dice que va a subir, ya lo subo desde ahora. En esa parte creo que hay que ser bastante claros. Se ha señalado por parte también de especialistas que en noviembre, diciembre podría haberse afectado en todo caso el precio de estos productos que vienen de afuera. Pero, ¿qué se puede hacer desde ahora? Porque no voy a esperar que ocurra ese problema para recién actuar. ¿Qué es lo que puede hacer desde el Ministerio de Agricultura? ¿Qué se puede hacer para prevenir antes de? Bueno, macroeconómicamente yo creo que ahí el Ministerio de Economía y Finanzas también y el Ministerio de Agricultura están abocados en primer lugar a mantener una balanza comercial muy sólida nuestra, ¿no? O sea, tenemos que mejorar nuestras exportaciones. Si bien Estados Unidos y Europa no nos van a comprar, sí tenemos nuevos mercados como por ejemplo el Asia, que nos están comprando nuevos productos y diferentes. El agro puede abastecer esos mercados. Por otro lado, en el agro hay condiciones para poder expandir, aprovechando esta mejora de los precios, que es una mejora relativa, para poder expandir también nuestras áreas en el caso de maíz amarillo duro. En el caso de arroz tenemos stocks suficientes, yo creo que ahí no debemos preocuparnos. Pero también hay otro tipo de alimentos que deberíamos incentivar, y ahí yo pediría que hagamos todos una campaña por ese tipo de alimentos, ¿no? Yo sé que no siempre es fácil, la costumbre de comer siempre el pan de trigo, etcétera, no es fácil reconvertirse a otro tipo de alimento. El papapán que estuvo de moda, o si no, usar harinas de otros granos o cereales que se producen en el país. Sé que no es fácil, pero yo creo que también las amas de casa son inteligentes, ¿no? O sea, cuando notan que un precio está subiendo, ¿no? E inmediatamente van y recurren a otro. Por ejemplo, cuando la papa empezó a subir, se empezó a consumir más yuca, ¿no? Cuando la papa ahora está bajando, ¿no? Ellos están nuevamente recurriendo a la papa, ¿no? Y además, lo otro es que nosotros deberíamos, y eso ya es un problema de campañas que hay que hacer, ir cambiando nuestros hábitos de consumo. Creo que tenemos suficiente biodiversidad como para poder atender también nuestra demanda. Bueno, así como se promueve tanto turismo, creo que podemos promover los productos nativos del país. Claro, y yo creo que va a ser una buena ocasión ahora que viene mixtura, ¿no? Para poder tener la oportunidad de saber de que también los productos, digamos, los alimentos, ¿no? Las comidas elaboradas con este tipo de productos también son muy agradables, son asequibles. Lo que hay que tratar, y por eso el Ministerio de Agricultura apuesta a eso, el año de la quinoa se viene, está trabajando fuertemente en promocionar la quinoa, está trabajando en promocionar la kiwicha, y el Ministerio de Agricultura lo que debe hacer es tratar de garantizar una mayor productividad para que y garantizar su articulación con los mercados para que ellos puedan también abastecer este tipo de alimentos y no a los precios que ahora son a veces muy elevados. El Ministerio de Agricultura, en coordinación con alguna otra entidad estatal, puede hacer algo de repente para controlar o evitar que los precios se incrementen de manera exorbitante, como lo hacen muchos comerciantes, o eso es complicado. El Ministerio de Agricultura en realidad está dentro de algunos convenios interinstitucionales, ¿no? Grandes. Por ejemplo, Coopera Perú, hay una serie de este tipo de convenios grandes en los cuales varios sectores, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, etcétera, están abocados a mejorar la seguridad alimentaria del país. Ese esfuerzo sí se está trabajando. El Ministerio de Agricultura en estos momentos está, yo creo, muy claro en que esos son esfuerzos en los cuales se tiene que poner mucho. De la chacra a la olla, se habla de esta campaña. Y lo otro, el tema de la comercialización es un tema complejo, ¿no? O sea, estamos hablando, yo le hablaba de esta alza de los precios, evaluando los precios mayoristas, pero en los precios minoristas a veces hay una tendencia o el precio que paga el consumidor, la tendencia es un poco más fuerte, más pronunciada, pero ahí también hay que tomar en cuenta varios aspectos. Nuestra comercialización, especialmente en Lima, es una comercialización caótica, desordenada, con muchas pérdidas, con muchas mermas, y el comerciante gana solo por precio, no gana por calidad. Si mejoramos nuestro sistema de comercialización, entonces el comerciante no solo debería depender en sus ganancias por el precio, sino también de la calidad. Si eso sucede, estamos mejorando. El Ministerio de Agricultura en estos momentos está haciendo un convenio con la Municipalidad de Lima
y con el mercado mayorista de Lima, con el objetivo de aprovechar la nueva infraestructura, generar primero una información mucho más fidedigna de la comercialización, en segundo lugar apoyar fuertemente con normas de comercialización que garanticen de que no haya tantas pérdidas, tantas mermas, y en tercer lugar eso haría, al hacerse más transparente, haría que los precios no subieran tanto y no habría tanta diferencia entre el precio mayorista y el precio que paga el consumidor. Ahora traer desde las chacras, recuerda usted esta campaña que se dio con los municipios, ¿se está coordinando? ¿Se dejó de lado este programa? Yo no tengo ahorita información de que se siga coordinando, no le podría decir, probablemente algunos colegas míos lo tengan, pero lo que yo sí quiero decir es lo siguiente: si se organiza bien el mercado, el gran mercado consumidor, toda la cadena se organiza. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, el mercado mayorista de Lima, que se está por inaugurar en Santa Anita, propone que se comercialice en jabas, ya no en sacos de 120 kilos, 110 kilos, que produce muchas mermas. Entonces la java debe llegar hasta la chacra del productor, y el productor debe poner productos seleccionados desde la chacra. Y obviamente eso significa manejar transportes que sean mucho más eficientes, ¿no? Entonces la cadena en sí se va mejorando. Además de eso, hay que tener en cuenta que eso de la chacra a la olla a veces significa un costo para el productor también, ¿no? Bueno. Y nosotros hemos evaluado que en algunos casos al productor no le conviene tampoco necesariamente este esfuerzo. Pero hay momentos del año que se puede hacer este tipo de campañas y serían muy, muy útiles para poder justamente incentivar. Antes de terminar, señor Fano, de manera muy concreta, hay una llamada de un oyente, la atendemos rápidamente nada más. Buenos días. Buenos días. Sí, me parece importante que en eso también se entienda y se respalde al productor. Muchas veces el productor no gana nunca jamás algo y siempre el mayorista gana. Compra un día y lo que arriesga el agricultor queda ahí. Otra cosa más, yo creo que hay que incentivar que la producción quede en la zona. Vale decir, que de una cuenca no venga a Lima y que de Lima vuelva, por ejemplo, a Guaral. Es ilógico que tengan que recorrer 1 kilómetro de ida y vuelta para poner en el mismo lugar. Creo que eso, y sobre todo también el consumo de la leche en cada cuenca, y que no todos la leche tienen que meterle en una lata. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario, señor? Bueno, es cierto, también hay que desarrollar los mercados regionales. Yo creo que en ese sentido muy, muy importante. Hay mercados que ya están creciendo, hay mercados que se están convirtiendo en ejes de comercialización, el mercado en la ciudad de Huancayo, el mercado en la ciudad de Chiclayo, ¿no? En mismo Piura se está notando ya una mejora, pero también ahí hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar la comercialización. No hay forma de controlar el nivel de abastecimiento, no tenemos garitas suficientes para saber cuánto está entrando y cuánto está saliendo de cada una de estas regiones. Eso por un lado, y eso haría que el productor no esté, digamos, castigado con grandes márgenes de costo de transportes, porque a él todo eso se lo descuenta al productor, ¿no? Ese es el gran problema, y todo eso hay que garantizar. Y yo creo que eso también, el Ministerio de Agricultura ya hace más de un año está trabajando fuertemente en el incentivo de los mercados locales, de los mercados regionales. Yo creo que ahí también, nuevamente, hay que poner el esfuerzo. No es solo un tema del Ministerio de Agricultura, los municipios también deben poner un esfuerzo para mejorar la infraestructura de sus mercados, ¿no? Correcto. Señor Fano, muchas gracias por estar con nosotros, le agradecemos. Muchas gracias también a ustedes. Hugo Fano, director de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura, aquí en los estudios de El Reportaje.